la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según hoy lo necesitamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando una serie que se llama Aprendiendo a Vivir Felices, ¿se acuerdan? Pero interrumpimos esa serie para concentrarnos en esta serie, miniserie, de 3 mensajes solamente, el pasado, el de hoy y el futuro, el próximo, que serían 3 miércoles de febrero. Y el tema es, por supuesto, hablando de amor, amemos. Porque resulta que en febrero se habla de amor, es el tema, y en donde quiera, y se ponen canciones de amor, y se llevan serenatas, y yo qué sé, más cosas. Pues hablando de amor, amemos. Y hoy quiero compartir la segunda parte de este mensaje. Recuerdan, se llamó, perdón, espérenme ustedes tantito que traigo un relajo aquí con mi computadora. Ya estamos, hablando de amor. Recuerden, ante la pregunta de un teólogo, porque un escriba, un teólogo, uno de esos que transcribían la Biblia y hacían acotaciones, estudios, ante la pregunta de un teólogo acerca de la vida, el Señor nos da una respuesta práctica para enseñarnos a vivir. Leamos el texto, porque los 3 sermones, el pasado, el de hoy, el de la próxima semana, se basan en el mismo texto. Se los leo. Es para los que tienen una Biblia y quieren leerlo desde su Biblia. Es Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Dice aquí, esta es la base de nuestra reflexión. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lucas 10, 25 al 37. ¿Qué les parece? Estudiamos esto la semana pasada. La pregunta clave es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y yo les enseñé a ustedes, les compartí a ustedes que esta idea de heredar la vida eterna debe ser estudiada en el contexto de aquel momento histórico y no en el contexto de nuestro momento histórico, porque ustedes y yo el día de hoy, cuando pensamos en la vida eterna, sí pensamos en el cielo con Dios, calles de oro, mar de cristal, coro de ángeles, etcétera, etcétera, 24 ancianos y todo aquello que leemos en la Biblia, que son algunas de esas cosas, metáforas de lo maravilloso que será el cielo, porque no sabemos exactamente cómo será. Pero ustedes y yo aprendimos la semana pasada que heredar la vida eterna, en el contexto de aquella época, se puede traducir, dime Señor, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser una persona plena? ¿Cómo puedo cumplir mi propósito de Dios en la vida, aquí en la tierra? Se empieza incluso en la tierra. Ahora, el Señor y este escriba citaron un texto bíblico que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Fue el texto que se citó en relación a esta respuesta. Y luego Jesús le dice, haz esto y vivirás. Ahora bien, hermanos míos, este asunto, insisto, de la vida plena, de qué hacer para heredar la vida eterna, tiene que ver con eso, con la felicidad total. Yo creo que podríamos traducir la pregunta del escriba diciendo de esta manera, Señor, ¿cómo puedo hacer para cumplir con mi misión en la vida aquí en la tierra? Haciendo qué cosa puedo tener plenitud de vida? ¿Cómo puedo llegar a ser completamente feliz y cumplir con el plan de Dios para mi vida? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, me parece. Y la primera respuesta que dimos la semana pasada, que ahora solamente estoy repasando, fue esta primera respuesta. Amar, estamos hablando de amor, amemos. Amar es elegir una filosofía de la vida. Tiene que ver con
con algo que uno elige anticipadamente, no con situaciones así como repentinas, porque hay mucha gente que le gusta ser muy espontánea, hay gente que cree que el amor es espontáneo, que siempre es espontáneo, así, con temperaturas altas y arrebatado, y la vi y la amé. No, nadie ve a una persona y la ama. Eso del amor a primera vista no es amor a primera vista, es pasión a primera vista, o gusto a primera vista, o cariño a primera vista. Amor a primera vista sería que veo una persona que me necesita y la sirvo y le ayudo. Cuando vas con una carretera y ves una persona que se les compuso el carro y te paras y le ayudas, ese sí es amor a primera vista. Sí, porque le viste y decidiste amar a esa persona, porque amar es servir, amar es ayudar a alguien, amar es una acción a favor de otra persona. Aquello que la viste y se te cayó la baba o te dieron ñáñaras o no sé qué y te emocionaste, es cariño a primera vista o tal vez pasión a primera vista, gusto a primera vista. Amar es elegir una filosofía de la vida. ¿Cómo le vas a hacer para enfrentar la vida? No es algo solamente repentino, sino es una decisión personal. Y estudiamos 3 disciplinas, 3 filosofías de la vida. La de los ladrones, la filosofía de la vida que dice, lo tuyo es mío. Le quitaron las cosas al que pasaba por ahí. Mi prioridad es el dinero. Esta es una filosofía, la ley del más fuerte, la de los rateros. Los religiosos, vimos a los religiosos, lo mío es mío. O sea, vieron al pobre ahí todo golpeado y robado. Dijeron, sí, pues pobrecito, pero lo mío es mío. Y no dieron nada. Y hubo 2 religiosos, el sacerdote, que dijo, mi prioridad es la religión. No quería llegar tarde al templo, no quería llegar tarde al momento de oración, no quería llegar tarde a leer la Biblia y le importó un comino, un moribundo que estaba en el camino. Así actuó el sacerdote. Y el levita, mi prioridad es mi seguridad. El que anda por aquí se tienen que encontrar con esta clase de peligros. Allá él, yo me voy rápido y se fue. Pero la otra filosofía, la del samaritano, la del que dijo lo tuyo es mío, los ladrones, lo mío es mío, los religiosos, el samaritano. La filosofía de la vida fue lo mío es tuyo. Eso es amor y no tonterías. Cuando estamos dispuestos a dar, cuando compartimos, cuando entendemos que nuestra vida tiene un propósito más allá de nosotros mismos, tiene que ver con el prójimo. Estos 3 estilos de vida siguen vigentes el día de hoy. Los 2 primeros son los más populares y el tercero es territorio exclusivo de los hijos de Dios. Ustedes y yo somos de estas gentes, de estos que podemos compartir. Si queremos ser felices y vivir a plenitud vivir la plenitud de la vida, deberíamos optar por esta manera de vivir, esta filosofía de vivir, la de aquel que da, aquel que comparte con otros. Debemos escoger una filosofía para vivir. Cristo es nuestro mejor ejemplo, porque también dijimos la semana pasada como conclusión, en toda parábola de la Biblia, en toda parábola contada por Jesús, están los personajes divinos, Dios o el Señor Jesucristo, el ser humano en diferentes categorías y alguna trama. En esta trama de ladrones y de religiosos que les importa un comino el necesitado, están presentes todos, el ladrón robado, un ser humano necesitado, los religiosos, seres humanos con posibilidades de ayudar. Pero Jesús, ¿dónde está? En la parábola hijo pródigo es el Padre amoroso, Dios es el Padre amoroso. En otras parábolas, la parábola del buen pastor, ¿dónde está Dios o Jesús? Él es el buen pastor. En esta parábola, ¿dónde está Jesús? Él es el samaritano, Él es el buen samaritano, que ayuda, que sacia necesidades de otro, porque esa es su filosofía de la vida. Muy bien, hermanos míos, Cristo es el mejor ejemplo a seguir. Vamos a la enseñanza de hoy, porque es un repaso de la anterior enseñanza que nos da pauta para seguir, porque las leyes de la enseñanza dicen que lo nuevo por lo conocido. Aprendemos cosas nuevas cuando repasamos las conocidas. Aquí va la enseñanza de hoy. Amar es vivir cotidianamente un solo principio básico de la vida, el amor. Amar es vivir cotidianamente un principio básico, un solo principio básico de la vida, el amor. Le digo una cosa, amar tiene que ver con todo en la vida, tiene que ver con absolutamente todo en la vida, tiene que ver con el trabajo, con la escuela, con las relaciones matrimoniales, con las relaciones con los amigos, con las relaciones con el pecero, con el del Uber, con el del taxi, en todas las áreas de la vida. Amor es un principio que deberíamos vivir. Los judíos habían tomado muy en serio la orden que Dios les había dado por medio de Moisés. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Habían tomado muy en serio y literalistamente esto que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8.
y otros pasajes en donde se les exhorta a no olvidar los mandamientos, de modo que acostumbraban, y se acostumbra hasta hoy entre los judíos ortodoxos, el tener algunos textos fundamentales del Antiguo Testamento, precisamente el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Algunos de estos textos fundamentales del Antiguo Testamento escritos en trozos de piel y atados en las muñecas o en el frente de sus cabezas. Así que probablemente este teólogo interroga al Señor, el gran maestro Jesús, y Jesús le dice, ¿qué dice la ley? Porque él se sabía la ley, él sabía estos textos. De hecho, él citó estos textos. Imagínese, tal vez es una persona que trae por ahí colgando un pedacito de piel. ¿No ha visto usted en videos o en películas? Hay judíos que hasta la fecha hacen eso. Sí, se atan y traen por ahí en sus caireles esas cosas, traen por ahí un pedacito y donde está el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo no veo nada malo en eso. A mí también me gusta traer en mi cartera versículos bíblicos que me estoy aprendiendo de memoria o algunos que son muy significativos para mí. Tenía uno muy especial, ya estaba todo roído el papelito y bueno, perdí mi cartera o me la robaron o algo así, una cartera y perdí ese papelito, pero bueno, pero tengo otro texto que quiero aprenderme y usted tal vez también hace esas cosas. No está mal, pero ellos pensaban que esto de esta ley, esto que decía el Señor era literalista y la verdad es que no era necesariamente una enseñanza que de veras decía que nos atáramos la palabra. Es metáfora de que agarremos la palabra del Señor y la hagamos tan nuestra, que la traigamos ahí pendientes, como frontales en nuestros ojos, como guías para nuestra vida. Ahora, si queremos además de eso traerla por ahí guardada en algún lugar para aprender la memoria, no hay problema. Hay quien hasta se la tatúa. Yo no comparto tanto esa práctica, pero hay quien se la tatúa en el cuerpo, se tatúa un versículo bíblico, ¿no? Tal vez alguno se va a tatuar, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Porque esa es la razón que a mí no me agrada mucho la idea, porque soy templo del Espíritu Santo, pero no importa, este no es el tema de ahora. Si alguien se lo tatúa, si alguien se lo trae en una bolsa, si alguien lo pone como en su pared de su casa, bendito sea el Señor, pero lo que está diciendo el pasaje es que lo vivamos. Y los judíos de aquella época se lo tomaron muy en serio, y qué bueno, pero lo tomaron también literalistamente. Jesús le dice a ese hombre, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea que la respuesta está en la ley que traía consigo. Si él traía por ahí colgando un texto, la respuesta a su pregunta estaba ahí con él. Solo había que leerla. Me parece que la idea es, oye, pues si la traes colgando, vívela. Como aquel hombre que era un hombre muy rico, pero era sabido por todos que era rico porque era un hombre abusón. Era un hombre que hacía trampa, era un hombre que abusaba de otros menos pudientes que él y tenía mucho dinero y se enorgullecía de su personalidad. Y un día le dijo a un escritor de cristiano, le dijo, voy a ir a Israel y voy a subir al monte Sinaí y voy a recitar los 10 mandamientos a todo pulmón, dijo. Muy orgulloso el hombre este tramposo. Y el escritor cristiano le dijo, está bien, pero oiga, ¿por qué en lugar de ir hasta Israel y subirse al monte Horeb y recitar los 10 mandamientos, ¿por qué no se queda en Boston, donde usted vive, y los vive? Eso es más extraordinario. Quédese donde está, pero los 10 mandamientos, vívalos. Tómale, no, esa fue una cachetada ranchera con guante blanco y mojado para que duela más. Oigan, la respuesta está en la ley, y dijo el Señor al escriba. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1, 26 al 27. ¿Qué parte de este texto no hemos entendido? Mire lo que dice el Señor. Y la religión sin mácula, la religión sin mancha, o sea, la verdadera manera de vivir, la verdadera vida, el verdadero estilo de vida, la verdadera filosofía de la vida que agrada a Dios y que nos hace plenos, es esta, dice el Señor. Ayudar al prójimo. Y aquí ponen las viudas y ponen a los huérfanos como personas de aquella época terriblemente vulnerables, que tal vez las personas más vulnerables de la sociedad y que debían ser atendidas. Y el Señor dice, eso es la vida verdadera, eso es lo que quiero de ustedes. Esto es muy serio y debemos reflexionarlo con seriedad. La base de la verdadera religión es el amor al prójimo. Ahí está la base de la religión, el amor al prójimo.
Se puede cumplir con toda la ley si se ama a Dios y al ser humano que nos rodea. Alguien, ay, disculpen ustedes, nuestro panadero aquí del barrio. Alguien dijo así, un teólogo de la antigüedad dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Porque alguien que ama a Dios, seguramente lo que quiere es bueno, es bueno. El que ama a Dios no se le antoja nada malo porque ama a Dios. Si amas a Dios, haz lo que quieras. Es el principio fundamental de la vida. Es la base de toda religión, el amor al prójimo. Se puede cumplir los 10 mandamientos con solo amar al prójimo. Les he contado varias veces que alguna vez fui a un congreso juvenil bautista. En Durango fue el congreso. Había una postura de nuestros organizadores un tanto, no sé cómo decirlo, muy estricta, muy conservadora, yo creo que tradicionalista y hasta legalista, y el ¿cómo se llama? El manual, o cómo se dice, el reglamento del CONAGEVA, era extensísimo. Estaba prohibido casi todo lo que un joven hace en aquella época. Por ejemplo, decía uno de los artículos que no podíamos jugar juegos en los que hubiera contacto físico entre hombres y mujeres. Yo dije, no, pues no traemos dominó, no traemos, no traemos ajedrez y además éramos muchos. ¿Cómo hacemos para jugar ajedrez todos juntos? Porque yo me puse ahí lidercillo. A ver, hagan todos, agárrate una pareja, consíguete una pareja y vengan aquí, hagamos un círculo. Y alguien dijo, ¿qué no leíste el reglamento? Y yo dije, no, pues yo no lo había leído porque yo pensaba, soy cristiano, ama a Dios. Supongo que con que ame a Dios ya voy a cumplir todas las reglas, no quiero hacer nada malo. Pero no, sí había reglas que decían eso. Y yo después pensé que hay una sola regla para cualquier pase. Solamente que os comportéis digno como el del Evangelio. Digno, dice así, del Evangelio de Jesucristo. Tal vez un buen reglamento sería esto. Ama a Dios. Claro, yo sé, no estoy loco. Yo sé que para explicar las cosas mejor sí hay que poner reglas en ocasiones, ¿no? En situaciones especiales se ponen como los códigos de ética, el código de ética de los doctores, el código de ética de los abogados, los pastores tenemos un código de ética, aquí lo tengo enfrente precisamente, se llama los 10 mandamientos de un pastor bautista. Sin embargo, una vida plena, una vida que es fuerte para cumplir cualquier reglamento de moral, se basa en el amor a Dios y en el amor al ser humano. Se puede vivir una vida honrando a Dios si vivimos amando. Usted y yo amando, podemos vivir una vida honrando a Dios. La perfección de la vida se consigue amando. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Que ya dijimos qué significa. ¿Qué debo hacer para ser feliz, para ser pleno? La respuesta implícita en el Señor es esta, amando. Él le cuenta una historia al individuo al teólogo le cuenta una historia, y la historia es sobre un hombre que es robado porque alguien llegó con la filosofía de lo tuyo es mío, y otros que podían ayudarlo y que además eran religiosos y que además leían la ley y que se suponían que eran miembros del pueblo de Dios, que suponía que eran gente que amaba como Dios, pasaron y no hicieron nada por él. No les importó un comino ver a aquella persona necesitada, porque su filosofía era lo mío es mío. Y Jesús les dice, y luego vino un arrabalero, no sé, en cada parte del país podría decirse de diferente manera. Y vino un tajo, un ranchero, yo qué sé. Marcos Vidal dice que en España podría decirse vino un gitano despeinado. Vino y lo ayudó. Y ese hizo benevolencia por él. Tuvo compasión de él y actuó. Y es la respuesta que el Señor le da a este hombre que preguntó. No olvidemos que la pregunta del escriba fue hecha en este sentido. No solo quería saber cómo llegar al cielo, quería saber cómo triunfar en la vida, quería saber cómo estar en paz con Dios, quería saber cómo ser exitoso, y la respuesta fue amando. Además, podemos notar que este era el anhelo de Jesús con respecto a nosotros, y lo expresa en su oración pontificia, su oración intercesora por nosotros, en Juan capítulo 17, versículo 23. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor? Que sean perfectos en unidad. Nuestro Señor Jesucristo, en su oración ahí ante el Padre, cuando está ya cercano a ir a la cruz por nosotros, está pidiendo por nosotros y dice, no pido solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por el testimonio de estos. Ese texto donde dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En esa misma oración, Juan 17, el Señor en el versículo 23, se nos dice que expresó esta oración, este deseo por nosotros, que sean perfectos en unidad. No se puede ser perfecto sin unidad, sin amor.
Nuestra fuerza es el amor. Si no amamos, no habrá enemigo que nos derrote. Perdón, si nos amamos. Si nos amamos, no habrá enemigo que nos derrote. Si no nos amamos, sí nos habrá de derrotar. Porque ya que me equivoqué, de una vez lo aclaro. Si nos amamos, si nos amamos, no habrá enemigo que nos derrote. La victoria nos es segura en el contexto del amor. Caminaremos de triunfo en triunfo. Seremos cristianos victoriosos, felices, plenos de la paz de Dios y cumpliremos con la voluntad del soberano y creador Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos míos, amemos. Amemos. Y si nos queda tiempo, amemos más y más. Pero no perdamos de vista esto. Amor no es que las personas me caigan bien. Amor no es que yo sienta un gran cariño o un gran apego por alguien. Porque hay quienes confunden el apego y hay apegos enfermizos. Hay gente que tiene un apego por una persona y esa persona ni siquiera siente lo mismo. Esa persona lo rechaza y ahí anda como enfermo. Hay gente, no sé cómo, obsesiva que persigue a otras porque tiene un apego que no es amor. Y luego dice, es que te amo. No es cierto, no le amas. No es cierto. El amor desea el bien de otra persona. Y si esa persona lo que necesita es que no le estés molestando, deberías dejar de molestarla. Si de veras le amas, deberías dejar de molestarla, porque el amor no es molestar a alguien. No es lo mismo apego, pasión, cariño, gusto, necesidad, locura, enfermedad. No, el amor es un acto consciente, racional, voluntario, para satisfacer necesidades de alguien, para hacer un bien a alguien, para bendecir a alguien. La historia es tremendamente clara y práctica. Ahí está un hombre necesitado. Hubo unos que nomás lo robaron y hubo otros que nomás no hicieron nada por él. Para el caso fue lo mismo. Esos otros dos religiosos pueden decir un día en el trono, en el juicio final, nosotros no lo robamos, yo no lo robé, él ya estaba robado cuando yo pasé por ahí. Pero yo te di a ti bendiciones, yo te di a ti dinero, te di a ti aceite de olivo, te di a ti cosas que traías contigo y pudiste ir como fue el samaritano. Pudiste ir y ayudarle. En un sentido sí le robaste mi amor y mi gracia, le robaste mi bendición que yo te di a ti para que la compartieras y no la compartiste. Es que discúlpeme, el levita y el sacerdote fueron tan rateros como los ladrones, porque le robaron lo que Dios les había dado a ellos para compartir a otros. Así que sí, hermanos, ustedes y yo estamos aquí bendecidos por Dios. Dios nos ha bendecido para hacer bendición a otras personas, para ser útiles en las manos de Dios. ¿Cree usted que Dios nomás nos dio a nosotros así, nomás porque somos los más bonitos del mundo y nos dio a nosotros bendiciones y dijo, toma, y no le des a nadie, no como los papás egoístas, toma esto, es para ti nada más, no le des a nadie, no lo compartas con nadie? No, Dios no es así. Dios nos da bendiciones y no ha notado que siempre nos da poquito de más, o muchote de más, o mucho tototote de más. ¿No ha notado eso? No, nunca has dicho, no, es que Dios, qué bárbaro conmigo, si se va grande y me dio muchas bendiciones. ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Sabe por qué se las dio? ¿Qué hizo mal los cálculos Dios? ¿Acaso hizo mal los cálculos? Dijo, bueno, este necesita tanto para dormir, tanto para vivir, tanto para vestir, tanto para comer. Le voy a dar, pero te dio de más. A lo mejor, o sea, ¿qué se los vas a regresar o qué? Y hasta decimos, Dios me da de más. Es que no es de más. Es porque quiere que además de que usemos en nosotros, quiere que lo compartamos con los que están en la calle, robados por unos miserables, cuya filosofía perversa es la de lo tuyo es mío, y quiere que compartamos con ellos. Y por eso nos dio, ¿no? Cuando veamos un necesitado, es un buen momento para decir, con razón Dios me dio de más a mí, con razón me bendijo tanto, porque quiere que yo bendiga, yo bendiga a alguien más. Hermanos míos, amemos, y si nos queda tiempo, amemos. Como la Caperucita Roja, sin mirar a quién. Amar es vivir cotidianamente un solo principio básico, el amor. Se sabe en esta historia, seguramente yo mismo he contado esta historia. Un político romano
tenía un enemigo de la política que consideraba que debía ser insultado, este hombre bueno. Así es que un día fue a buscarlo a su casa antes de que saliera a su trabajo y empezó a gritarle injurias: miserable, traidor, tramposo, lo que fuera. Este hombre se fue caminando, tenía siervos que lo seguían para evitar cualquier violencia, pero dijo: no haga nada, por favor. Se fue hasta su trabajo y este hombre estuvo allí gritando todavía un poco hasta que se metió a sus oficinas. Luego, cuando salió, lo esperaba y siguió gritándole todo el camino rumbo a su casa. Y todavía cuando ya había entrado a su casa, todavía siguió gritándole hasta que ya se hizo de noche. Finalmente se cansó de gritar injurias y se fue a su casa, lleno de amargura seguramente y de dolor. Y de pronto iba pasando por un lugar muy oscuro y de pronto vio que alguien tenía una antorcha encendida alumbrándole el camino. Y le dijo: ¿quién eres? Y le dijo: soy el siervo del hombre al que has estado gritando todo el día. Él me mandó para que me asegurara de que no te pasara nada y llegaras con bien a tu casa. Tómala. El amor es saciar necesidades, es bendecir a alguien, incluso a los que buscan nuestro mal, incluso a los que no nos aman. Jesús dijo eso, dijo: ama a tus enemigos. Y no creo que se refiera a que debo andar buscando a mis enemigos y debo andar pensando a ver quiénes son mis enemigos. Oye, tú eres enemigo mío. Pues. Significa que debo amar de tal manera que aún a esas personas, cuando me necesiten, debo estar dispuesto, debo tener esta filosofía, de este principio fundamental de la vida del amor, tan bien implantado en mi vida, que incluso aún cuando de pronto estoy en la situación de poder bendecir a alguien que se ha constituido en mi enemigo, aún ahí voy a hacerlo. Porque insisto, no se trata de andar buscando a los enemigos, ¿no? Por todo el mundo, andar buscándolos. No, como lo dice el Señor para que digamos: hasta ahí, incluso ahí, debes hacerlo. Hermanos míos, amemos, amemos. Y si nos queda tiempo, amemos. Hablando de amor, amemos. Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido compartir con mis hermanos esta palabra, esta verdad. Te pido, Dios, que nos bendigas a todos y que seamos gente que ama, gente feliz, es decir, gente plena. Está claro, Señor, que odiar es una vida terrible. Odiar, aborrecer, envidiar, es una vida terrible. Creo que mis hermanos y yo, Señor, desde que te conocemos pudimos salir de esa clase de vida. No nos permita regresar nunca. Ayúdanos, Dios, a amar siempre. Estamos en tus manos. Bendice a mis hermanos y hermanas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.